Hola chiquillos, chiquillas, buenas tardes. Hola, profe. Hola, hola. Ya. Eh, bueno, hoy día, como les había comentado ayer, la clase es online. eh, pero bueno, en verdad, para los que eso afecta más que nada a los que estaban yendo de manera presencial, sí, para los otros es como lo mismo. Eh, y lo que estábamos viendo era la presentación 13, ¿cierto? Esto fue el día miércoles que estábamos viendo conjuntos, o sea, alcanzamos a empezar, no vimos mucho, la verdad. Conjuntos acotados, lo que eran las cotas superiores, inferiores, lo que era el supremo, el ínfimo, el mínimo, el máximo. ¿Ya? Pero bueno, no alcanzamos a llegar a mínimo y máximo. Recordemos un poquito lo que estábamos haciendo. Ahí, denme un segundo, vamos a deshabilitar la sala de espera. Ahí sí. Ya, entonces, así como en palabras simples, un conjunto era acotado superiormente cuando tenía alguna cota superior, o sea, un número tal que no sea superado por ningún X del conjunto. ¿Sí? O sea, que exista algún M que sea mayor o igual a todos los X del conjunto. Si eso pasaba, el conjunto era acotado superiormente y ese M se llamaba cota superior. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Lo que era interesante esto es que los conjuntos tenían más de una cota superior. Por ejemplo, este conjunto A tiene como cota superior el mismo 8, porque es mayor o igual a los elementos del conjunto, el 9, porque es mayor que los elementos del conjunto, el 10, el 11, y bueno, todos esos números. Análogamente se definía cota inferior, ya que era un elemento m minúscula que es menor o igual a todos los x del conjunto, ¿sí? O los x son mayores que este m. Lo mismo tampoco es única, o sea, la cota inferior tampoco es única, puede haber más de una cota inferior, de hecho en general hay infinitas cotas inferiores. Entonces esto lo vimos. Ahora, cuando ya teníamos las cotas superiores, es decir, los elementos que son más grandes que el conjunto, se definía el supremo del conjunto, y el supremo ya era un único, solo había un supremo, y el supremo, dentro de todas las cotas superiores, el supremo era la menor cota superior. Ya, en el fondo, si tenemos, por ejemplo, algo así que parte, no sé, aquí en un número A y un número B, si este es su conjunto A, si este es su conjunto A, entonces todos los números que estén por acá van a servir como cotas superiores, porque todos estos elementos de aquí son mayor o igual que todos los elementos del conjunto, incluyendo el B. Y cotas inferiores serían todos estos que están acá. Cotas in, ¿cierto? Porque todos estos elementos de la izquierda de A son menores o igual a todo el conjunto. ¿Ya? Entonces, cota superior y cota inferior hay muchas. Sin embargo, dentro de cada del conjunto de cotas superiores y dentro del conjunto de cotas inferiores, nosotros vamos a escoger uno. En este caso, dentro de todas las cotas superiores, la menor de ellas, que sería este, como el borde del intervalo, ese se llama supremo. ¿Ya? Entonces, el supremo es la menor cota inferior. O sea, perdón, lo dije al revés. El supremo es la menor cota superior. Eso, ¿sí? Porque es la primera cota superior. Es como un elemento que es mayor a todo el conjunto, pero es que está justo pegadito en el borde del conjunto. ¿Ya? Y análogamente se definía la cota inferior, que es la mayor, o sea, se definía el ínfimo como la mayor cota inferior. ¿Ya? Es decir, es un elemento que es menor o igual que todo el conjunto, pero el que está más pegadito al borde del conjunto. ¿Ya? Ahí está la definición. Se define el ínfimo del conjunto A como la mayor de las cotas inferiores. En este caso sería el mismo A que está ahí pegadito en el borde. ¿Ya? Eh, bueno, aquí dijimos que ese conjunto tenía infinitas cotas superiores, pero el 8 era el supremo porque es la menor de las cotas superiores. ¿Ya?
Bueno, pasemos, esto también lo vimos, el conjunto B también tiene, tiene infinitas cotas inferiores, ¿cierto? Porque el cero es una cota inferior y todos los que estén para atrás del cero también son una cota inferior. Sin embargo, el cero es la mayor de las cotas inferiores. No va a haber una cota inferior que sea más grande que el cero. Por lo tanto, el cero es el ínfimo del conjunto. ¿Ya? Y esto ya sería nuevo, que es algo que alcanzamos a adelantar un poquito la clase anterior, que es que tanto el ínfimo como el supremo de un conjunto puede que sean elementos del conjunto o puede que no. ¿Sí? No, digamos, no es obligación que estén en el conjunto. Pero lo que sí es obligación es que el supremo sea la menor cota superior y el ínfimo sea la mayor cota inferior. Eso sí es la definición. Pero puede que sean elementos del conjunto o puede que estén afuera del conjunto. Sin embargo, igual, aunque estén fuera del conjunto, igual no hay nadie más entre medio. No hay nadie más entre el elemento y el conjunto. ¿Ya? Aunque no estén. Sí, esto igual queda mucho más claro cuando uno ya empieza a ver ejemplos, porque ahí uno puede analizar mejor los casos como extremos. ¿Ya? Pero bueno, después vamos a llegar a todos los ejemplos. La cosa es que quiero que se queden con que el supremo de un conjunto es la menor cota superior y puede que esté o puede que no esté en el conjunto, y lo mismo pasa con el ínfimo. ¿Ya? Ahora, cuando el supremo, que ya sabemos que es la menor cota superior, ¿sí? Cuando el supremo sí está dentro del conjunto, entonces toma otro nombre, toma el nombre de máximo. ¿Ya? Porque es un elemento del conjunto y es el elemento máximo del conjunto, ¿ya? Así que de ahí nace esta definición, que un conjunto A posee un valor máximo M mayúscula, si solo si este elemento, el M, es su supremo, es decir, es su menor cota superior, y al mismo tiempo es un elemento del conjunto, ¿ya? Entonces, si al supremo, que es la menor cota superior, le agregamos la condición de estar dentro del conjunto, entonces se pasa a llamar máximo. ¿Ya? En términos simples podríamos decir que el, el máximo de un conjunto siempre coincide con siempre es también el supremo del conjunto. ¿Ya? Pero si tenemos el supremo del conjunto, ese supremo no siempre también es el máximo. Porque para que sea también el máximo, tiene que ser un elemento del conjunto y ya sabemos que los supremos no tienen la obligación de ser elementos del conjunto. ¿Ya? En todo caso, en un conjunto, el único candidato a ser el máximo es el que es supremo. O sea, si es que el supremo está en el conjunto, es el máximo, y si no está, no hay máximo. Así de simple. Hay conjuntos que no tienen máximo. ¿Sí? Y análogamente se repite la idea para un valor mínimo. El valor mínimo es un valor que es el ínfimo, ¿ya? Y además es un elemento del conjunto. ¿Ya? Esas son las dos definiciones. Entonces, en términos simples, si al supremo le agregamos la condición de pertenecer al conjunto, entonces se pasa a llamar máximo del conjunto. ¿Ya? Y el mínimo, si le agregamos la condición, o sea, perdón, al ínfimo, le agregamos la condición de pertenecer al conjunto, entonces también se pasa a llamar mínimo. ¿Ya? Los conjuntos que están acotados siempre tienen un supremo y un ínfimo, pero no siempre tienen un mínimo y un máximo. ¿Ya? Depende de si es que este ínfimo y supremo pertenecen o no al conjunto. Si el ínfimo y el supremo no están en el conjunto, entonces no tienes mínimo ni máximo, porque esos son los únicos candidatos a ser mínimo y máximo, los que son supremo e ínfimo. ¿Ya? Ejemplos, para que aclaremos aquí los detallitos, si hay sutiles diferencias entre estas definiciones. Ya, por ejemplo, el supremo del conjunto A, que es desde menos infinito hasta 8, ya dijimos, lo habíamos mencionado antes, el supremo del conjunto A es el 8, ¿cierto? Porque es la menor cota superior, ¿sí? En este caso, el 8 sí pertenece al conjunto. El supremo sí pertenece al conjunto. Entonces, el 8 también es su máximo. O sea, este conjunto sí tiene máximo y ese máximo es el 8, que al mismo tiempo es el supremo. ¿Ya? El elemento que es el máximo siempre también es el supremo. ¿Ya?
Sí, se entiende, ¿no? La diferencia, ¿alguna pregunta? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe, todo claro. Ya, súper. Analicemos este ejemplo. El conjunto B, bueno, lo está dicho al tiro, ¿cierto? Este conjunto B, su ínfimo, es decir, su mayor cota superior, o sea, perdón, su mayor cota inferior, las cotas inferiores son del cero para atrás. La mayor de esas es el cero. Por lo tanto, el cero es el ínfimo de este conjunto. ¿Ya? Eh, por lo tanto, el único candidato a ser el mínimo de este conjunto sería este cero. ¿Ya? Pero, sin embargo, este no pertenece al conjunto, es decir, el ínfimo, que es el cero, no está dentro del conjunto, por lo tanto, no es su mínimo, y por lo tanto el conjunto no tiene mínimo. ¿Ya? Porque el único que puede ser el mínimo, el único que tiene opciones de ser el mínimo, es el ínfimo. Entonces, si el ínfimo no está en el conjunto, entonces no hay mínimo. ¿Ya? Así que el 0, el conjunto 0,2 abierto en 0 y abierto en 2, sí tiene el 0 es su ínfimo, pero no es su mínimo, porque no pertenece. De hecho, aquí pasa lo mismo con el 2. O sea, el 2 es su supremo, porque es la menor cota superior, pero no es su máximo, porque el 2 tampoco pertenece. ¿Ya? Así que veámoslo en general, pues esto son casos particulares de algo que es un poquito más general, y eso lo vamos a ver ahora en la siguiente observación. Ya aquí puse, este conjunto es cerrado en A y abierto en B, pero uno también lo podría hacer abierto en A y cerrado en B y hacer el análisis, sería análogo. Ya, entonces veamos. A ver si estamos entendiendo la definición, la diferencia entre cota superior, supremo y máximo, y las otras son cota inferior, ínfimo y mínimo. ¿Ya? Cualquier conjunto de esta forma tiene como ínfimo, o bueno, miremoslo aquí, miremoslo y después digamos que hagamos que la presentación nos muestre, pero cualquier conjunto de esta forma, el A va a ser su ínfimo, ¿sí? Y el B va a ser su supremo, ¿ya? Sin embargo, el A va a también ser el mínimo porque pertenece al conjunto, o sea, tenemos un ínfimo que le estamos agregando la condición de estar en el conjunto, por lo tanto, es un mínimo, es el mínimo en verdad. Eh, y el B es el supremo, pero como no está en el conjunto, entonces no es el máximo. ¿Ya? Y este conjunto no tiene elemento máximo. No hay ningún elemento que sea del conjunto que sea mayor que los demás. Entonces tiene como ínfimo al A, o sea, tiene como ínfimo y mínimo al A. ¿Sí? Y el supremo es B, pero no tiene máximo. ¿Ya? Se podría hacer el análisis contrario, o sea, en el fondo dejar cerrado el B. Si es que el B está incluido, entonces sería el supremo y el máximo simultáneamente. Y si es que el A no está incluido, sería solo el ínfimo y no el mínimo. ¿Ya? Existen otro tipo de conjuntos, porque claro, cuando son intervalos, ya es relativamente sencillo ver quién es el ínfimo, el mínimo, el supremo, el máximo, las cotas inferiores y las cotas superiores. ¿Ya? Pero existen otro tipo de conjuntos donde es menos claro determinar si tienen supremo, si tienen ínfimo, si tienen mínimo, si tienen máximo, incluso si es que tienen cotas, ¿ya? Si es que son conjuntos o no acotados. Entonces, eso es como, ahí es donde uno le va buscando o ahí es donde va apareciendo la dificultad, ¿ya? Así que vamos a hacer los siguientes ejemplos, que son varios ejemplos en uno. Determine el ínfimo, el supremo, el mínimo y máximo de los siguientes conjuntos. En caso de que tengan, porque bueno, ya sabemos que a veces los conjuntos no tienen mínimo ni máximo. ¿Ya? Bueno, también puede pasar que no tengan ínfimo ni supremo. Si es que no están acotados, no tienen por qué tener ínfimo y supremo. ¿Ya? Así que esos son los conjuntos. ¿Ya? Están definidos de manera distinta, por eso le da dificultad al asunto. Porque hay que entenderlos bien primero, hay que entender en verdad cuál es el conjunto y una vez que lo entendamos bien podríamos entrar
a picar y ver si es que tienen ínfimo, mínimo, máximo y todas las cuestiones. ¿Ya? Vamos a copiarlo en la pizarrita que tengo aquí, denme un segundo. Ya. Vamos a cambiar a la pizarrita. Ya. Entonces, partamos con el A. Dice, determine todo, ¿cierto? Ínfimo, supremo, mínimo, máximo de los siguientes conjuntos, en caso de que tengan. Entonces, el conjunto hay que entenderlo bien igual. Para eso vamos a hacer como un análisis un poquito más general y después vamos a ir eh, explicitando cómo es el conjunto, ¿ya? Porque primero hay que entenderlo, que si se fijan, el conjunto dice, son todos los INR, ¿ya? Tal que SI se puede escribir de esta forma. X más 3 partido X más 2, donde los X pertenecen a los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener bien en cuenta que cuando la escritura de los conjuntos es así, quiere decir que, por ejemplo, en este primer conjunto, los elementos del conjunto son los I's, no los X. Los X son los que me ayudan a, saber, a definir los Y. ¿Sí? Pero no, los X no son los elementos del conjunto. No es que el conjunto sean los reales positivos y el 0, sino que los resultados de X más 2 partido X más 3 son los elementos del conjunto. ¿Sí? Lo mismo acá. Aquí los elementos son los X, acá son los Y y acá son los Y. Los X que aparecen acá son solamente para definir los Y, pero no es que sean los X los elementos del conjunto. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿a qué me refiero con esto? Que si nosotros hiciéramos una tablita, por ejemplo, ya, esto es como entendiendo el conjunto. Antes de ponerse a responder quién es el ínfimo y todo eso, entendamos un poquito el conjunto. Entendiendo el conjunto. En el fondo, si nosotros nos hacemos una tablita para saber quiénes son los elementos del conjunto, podríamos hacer una eje X, un eje Y, o sea, columna X, columna Y, y entonces los X son como auxiliares, ¿no? Solo nos vienen a decir cómo calcular los Y, que son los finales elementos del conjunto. Entonces los X son reales positivos, entonces podríamos pensar en X0, en un medio, en 1, en 2, en 3, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si el X vale 0, esto va a dar, el Y va a dar 0 más 3 partido 0 más 2. Entonces el elemento del conjunto es el 3 medios, que es lo que resulta de reemplazar el X por 0. ¿Ya? Si quieren, seamos un poquito más explícitos con eso. Para el X igual 0 hay un Y asociado, y ese Y asociado sería 0 más 3 partido 0 más 2. Y eso es 3 medios. ¿Ya? Así que el 3 medios pertenece a este conjunto A, porque es un Y. El 3 medios es uno de los Y. ¿Ya? Para cuando X vale un medio, esto sería, pongámoslo así, ¿eh? 3,5, porque el un medio es 0,5. Entonces, 3 más 0,5, 2 más 0,5 sería 3,5 partido 2,5. O escrito como fracción de números enteros, si multiplicamos por 2, sería el 7 partido por 5. Ya, el 7 partido por 5 también es un elemento de este conjunto, de la. Cuando el X vale 1, aquí creo que un poco miserable con el espacio. Si el X vale 1, el Y da 1 más 3, 4, 1 más 2, 3. El 4 tercios también es un elemento del conjunto. Ya ahí veamos el último, ¿sí? Ya, para que vamos a ir uno por uno. Si el X vale 2, me va a dar 5 cuartos. El 5 cuartos también es un elemento del conjunto.
Entonces, si yo pesco a todos estos, ya, y bueno, todos los demás que resulten para los otros valores de X, ese es el conjunto A. ¿Ya? Esos son los que conforman el conjunto A. ¿Ya? Los valores de Y conforman el conjunto A. ¿Ya? Los valores de Y conforman el conjunto A. Sí, me quedo media fea la letra, pero me cuesta escribir eh, con esta tablita. Ya, entonces, ¿cómo podemos saber aquí? ¿Cómo podemos saber aquí cuál es el ínfimo, el mínimo, cuál es el supremo y el máximo si con suerte sabemos esto? Bueno, obviamente hay formas de hacerlo, hay varias, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente. En el fondo lo que nosotros sabemos es que si Y es un elemento del conjunto A, ¿cierto? Entonces ese Y se puede escribir de la forma X más 3 partido por X más 2, ¿cierto? Y lo que sabemos de estos X es que los X deben ser escogidos mayor o igual que 0, ¿ya? Si Y es un elemento del conjunto A, entonces Y es de la forma X más 3 partido X más 2, ¿ya? Y el X tiene que ser o 0 o mayor que 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta condición, la condición del X, obviamente también influye en los posibles resultados de Y. Porque si los X se pudieran tomar en todos los reales, entonces los Y también serían más. Se podrían incluir otros valores. ¿Ya? Entonces, esta condición del X la vamos a usar de forma inteligente. Vamos a despejar el X para poder usar esta condición de acá. Entonces, despejamos X. Para despejar X tendríamos que considerar así y multiplicar el Y con el X más 2. El Y con el X más 2, y bueno, si quieren lo ven como multiplicar cruzado. Y el 1 con el X más 3, entonces sería Y por X más 2 por Y, ¿cierto? Porque estoy multiplicando el Y con el X y el Y con el 2, igual a X más 3, ¿cierto? Multiplicando la cruzada en el otro sentido. Entonces yo quiero despejar los X, por lo tanto este X lo voy a pasar restando para allá, y este 2Y restando para allá. Entonces me va a quedar Ix menos X igual a 3 menos 2Y. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, pasé el X restando y el 2Y restando. Necesitan. Y acá, bueno, la gracia de hacer esto es que aquí podemos factorizar el lado izquierdo, lo podemos factorizar por X, porque los dos elementos tienen un X. Entonces nos queda Y menos 1 factor de X. Y acá X menos 2. Así que ya podemos despejar el X, pasamos dividiendo el Y menos 1 y nos queda que el X es 3 menos 2Y partido Y menos 1. ¿Ya? Pero aquí insisto, los elementos del conjunto son los I's, solo que los I's vienen condicionados por los X. ¿Ya? Y lo que sabemos de los X es esto. Entonces lo que sabemos de los X es que esto es mayor o igual que 0. ¿Se fijan? Esto lo hice para poder encontrar una condición para los I's. Porque el X siempre va a ser de la forma 3 menos 2Y partido Y menos 1. Y como yo sé que los X son mayor o igual que 0, entonces 3 menos 2Y partido Y menos 1 también tiene que ser mayor o igual que 0. En el fondo estoy usando esta condición para poder transmitirle esa condición al I. ¿Ya? Entonces, esta condición transmitida al I es que 3 menos 2Y partido Y menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Vamos a dividir aquí un poquito la pizarra. Por ahí creo que está muy bien. Oh. Ya les dejo ahí un momento por si están
copiando o qué sé yo. Ya. Entonces, ahora nosotros en el fondo lo que queremos es saber a partir de esto, ¿sí? A partir de saber que el i es x más 3 partido de x más 2 y que los x son mayor o igual que 0, yo quiero saber cuáles son los posibles i que me van a resultar entonces, porque esos posibles i son los que conforman el conjunto A. ¿Ya? Entonces, al desarrollar esta condición y ver cuáles son los i que cumplen esto, que hacen que el x sea mayor o igual que 0, entonces voy a tener todos los i posibles que me podrían resultar a partir de ese cálculo, del x más 3 partido de x más 2. ¿Ya? Entonces veamos cuáles son los i que cumplen eso. Entonces, hay que resolver la inecuación. Estoy escribiendo con la goma. Resolvemos la inecuación. Se transforma en una inecuación en i, en esto. ¿Ya? Así que se resuelve como cualquier inecuación con variable i, los puntos críticos, ¿cierto? La tablita y todo el cuento. Críticos serían 3 menos 2i. A ver, escucho un micrófono por ahí, pero no sé de quién es. Antes de que suceda alguna tragedia. Ya, no sé si me iban a preguntar algo, simplemente fue accidental. Pero bueno, ahí sí, cualquier duda, ya saben. Ya, pues entonces sacamos los puntos críticos, que eso es mirar cuando el de arriba es 0 y el de abajo es 0. Si el de arriba es 0, eso implica que el 2i es 3, ¿cierto? Pasé el 2i sumando para allá. Y el 3, o sea, el 2 pasa dividiendo. Así que ese es un punto crítico para esta inecuación. Y el otro punto crítico es que el i es 1. ¿Ya? Así que tenemos dos puntos críticos. Tablita y bueno, el resto ya ustedes lo saben. Tenemos dos factores, el 3 menos 2i, el i menos 1 y la división de los dos. Partido por i menos 1. Entonces hacemos nuestra tablita. Ahí, ahí. Hay que hacer aquí también así. O creo que lo voy a hacer con las herramientas, con las herramientas digitales porque me cuesta un poco. Ahí. Excelente. No, ya lo arruiné. Ahí está nuestra super tablita. Ya, entonces llenemos la tablita. Hay que poner los puntos críticos primero. Para eso vamos a borrar un poquito de estas rayas que me quedaron muy altas. Ya. Entonces los puntos críticos son el 1, el 3 medios, que es 1,5. Ah, no, pues, no es más o menos 1,5, es exactamente 1,5. Ya. Y bueno, hacemos lo que ya hemos hecho muchas veces. Elegir un número que esté por aquí entre medio, ¿cierto? Por aquí. Que podría servir el 0,5. Ah, no, el 0, más fácil el 0. 0 no, solito. Entre 1 y 3 medios, como el 3 medios es 1,5, aquí podría servir el 1,25.
y entre el 3 medios y el infinito, el 2. Sí, obviamente elegimos cosas fáciles. Ya, entonces vamos viendo los signos. 3, o sea, si el i es 0, este es positivo. Y si el i es 0 acá, este también es positivo. No, mentira, negativo. Porque es 0 menos 1. ¿Sí? Este es positivo, este es negativo. Si acá el i es 1,25, el doble de 1,25 es 2,5. Entonces al 3 le estoy restando 2,5, eso sigue siendo positivo. Y si al 1,25 le resto 1, sigue siendo positivo. ¿Cierto? Así que nos faltaría el último, ¿no? Pensar que el i es 2. 3 menos 2 por 2 sería negativo, porque es menos 1, y 2 menos 1 es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, en resumen, multiplicando o dividiendo esto, este sería más por menos menos, más por más es más, y menos por más es menos. Ojo que yo andaba buscando esto. Cuando es mayor o igual, ser mayor o igual es ser, o sea, ser mayor o igual que 0 es ser positivo o 0. Por lo tanto, es aquí donde se cumple eso. Y aquí no, y aquí tampoco. ¿Ya? Solo en el intervalo entre 1 y 3 medios. ¿Ya? ¿Dudas antes de seguir? Ya. Igual les voy a dejar un segundito por si están ahí anotando, para que puedan poner atención nuevamente. Ya. Entonces, terminemos la inecuación y después recapitulemos con lo que estábamos haciendo para no perder el norte. Entonces, esta inecuación se cumple cuando los i están entre 1 y 3 medios. Se cumple para i perteneciente entre 1 y 3 medios. ¿Ya? Ahora hay que analizar si es que incluyo el 1 y si es que incluyo el 3 medios. En este caso, el i no puede ser 1, porque si el i es 1, esta fracción explota, ¿cierto? Se indetermina, o mejor dicho, se indefine. Entonces este no lo puedo incluir. Y el 3 medios, si yo lo evalúo acá, me va a dar 0. Entonces sí se va a cumplir la desigualdad, por lo tanto este sí se incluye. ¿Ya? Este sería como el conjunto solución de la inecuación. Pero yo quiero saber, para saber cuáles eran los valores de i. ¿Sí? Entonces los i están entre 3 medios y 1. ¿Ya? Porque de esta forma los x van a ser mayor o igual que 0, que era la condición que teníamos antes. Entonces, recapitulando, ¿para qué nos sirvió resolver esta inecuación? Lo que nosotros estábamos buscando hacer era esto de acá. Nosotros andábamos buscando todos los i en los reales, tales que el i se escriba de la forma x más 3 partido por x más 2. ¿Ya? Donde estos x eran mayor o igual que 0. Entonces, lo que acabo de demostrar aquí es que como el x, despejándolo, se puede escribir como 3 menos 2i partido i menos 1, y los x tenían que ser mayor o igual que 0, ¿ya? Entonces, los i van a resultar entre 1 y 3 medios, sin ser 1 y sin ser tampoco, o sea, y sí pudiendo ser 3 medios. Esto quiere decir que si yo le voy dando valores al x desde 0 hasta infinito, digamos, en R más, los i que me van a resultar van a ser entre 1 y 3 medios. Entonces, el conjunto A
es ese conjunto, es el conjunto 1, 3 medios. ¿Ya? Por lo tanto, el conjunto A, Profesor, 1, 3 medios. Dígame, Manuel había levantado la mano, me parece. sí, no entendí por qué el uno no es parte de y el 3 medios sí. Ah, eso es por la desigualdad que está aquí, a la izquierda, esta. Porque si nosotros reemplazamos el i ahí, o sea, el i por 1, nos da 3 partido por 0. ¿Sí? O sea, bueno, nos da 0 abajo. Po, y como nos da 0 abajo, entonces se indefine la inecuación. ¿Ya? Por eso el 1 no se incluye, porque queda un 0 en el denominador. Ah, ya. Mientras, ¿ya? Y el 3 medios, ese sí se incluye, porque si nosotros reemplazamos el 3 medios ahí y acá, abajo no nos va a dar 0, nos va a dar otra cosa. Y arriba nos va a dar 0, porque nos quedaría así. Esto no lo hice, como que lo mencioné, ¿no? Nos daría 3 menos 2 por i, pero si el i vale 3 medios, pasa eso. Se va ese con ese y queda 3 menos 3, entonces este lado va a dar 0. Y 0 sí es mayor o igual que 0, entonces sí se cumple y por eso sí se incluye el 3 medios. Ya, gracias. Súper. Excelente. Entonces, ahí. Un ¿Ya? Entonces el conjunto A, que eran los i's, es este conjunto. El conjunto entre 1 y 3 medios. ¿Ya? Así que ahora teniendo esta escritura, ahora sí es mucho más sencillo, porque acuérdense que lo que nosotros queríamos hacer era determinar esto. ¿Quién era el ínfimo? ¿Quién era el ínfimo? ¿Quién era el supremo? ¿Quién era el mínimo? ¿Quién era el máximo? Ya, pero así como viene, no era como, este es el mínimo, este es el ínfimo. Con suerte sabemos qué elementos estaban acá. Entonces, tuvimos que hacer todo este desarrollo para poder llegar a una escritura más fácil de manipular. En este caso, de aquí se ve que, vamos viendo entonces. ¿Quién sería el ínfimo del conjunto A? Así se escribe el ínfimo del conjunto A. ¿Tenemos ínfimo o no tenemos ínfimo? ¿Y quién sería? ¿El 1? El 1, ¿cierto? Muy bien. Este es un conjunto acotado, porque está entre 1 y 3 medios, y el ínfimo, que es la mayor cota superior, sería, como bien dijo la compañera, no alcancé a ver quién fue, sería el 1. ¿Ya? Manuel tiene la mano arriba, pero no sé si se le quedó de delante o tenía alguna pregunta. Sí, sí, perdón. Era de delante, sí. Ya. Entonces sí, el ínfimo es el 1. El supremo del conjunto A se escribe así, como sub A. Bueno, ya si cacharon cómo identificar el mínimo, se darán cuenta que el supremo, o sea, el ínfimo, perdón, se darán cuenta de que el supremo es 3 medios. ¿Ya? En el fondo, el ínfimo y el supremo son los bordes del intervalo, independientemente de si están o no en el conjunto, igual son los bordes del intervalo. O sea, el ínfimo es el 1, el supremo es el 3 medios. ¿Ya? No importa si están o no están, son igual los bordes del intervalo. ¿Sí? Porque a pesar de que estén o no estén, este sigue siendo la mayor cota inferior y el 3 medios sigue siendo la menor cota superior. Aunque estén o no estén, siguen cumpliendo con esa definición. Ya. ¿Qué pasa con el mínimo? ¿No tiene? No tenemos mínimo en este caso, ¿cierto? Y la razón es que el único candidato a ser candidato a ser mínimo sería el que es ínfimo, que es el 1, ¿ya? Pero en este caso, como no pertenece, entonces mínimo no tiene, no existe, ¿ya? ¿Y qué pasa con el máximo? 3 medios. Ay, se escucharon dos al mismo tiempo, no sé qué me dijeron.
3 medios. Sería el 3 medios, ¿cierto? Muy bien. Porque lo mismo, pero para los otros lados, digamos. El único candidato a ser el máximo del conjunto es el que es supremo. Y en este caso, ¿y qué tiene que cumplir ese supremo para que sea el máximo? Pertenecer. Y en este caso el 3 medios sí pertenece. Así que este es 3 medios. ¿Ya? Entonces, aquí se ve más claramente lo que yo les decía antes, que si es que el mínimo existe, ese mismo número va a ser mínimo e ínfimo al mismo tiempo. ¿Ya? En cambio, si es que el ínfimo existe, ese ínfimo puede que no sea el mínimo porque puede que no esté en el conjunto. Y bueno, el supremo también, en el fondo, todo máximo es un supremo, pero no todo supremo es un máximo porque podría no estar en el conjunto. En este caso sí lo estaba, entonces sí lo era. ¿Ya? En el fondo lo pueden pensar de esa manera, que el mínimo y el ínfimo son el borde izquierdo y el supremo y el máximo son el borde derecho, solo que al mínimo y al máximo sí le importa estar en el conjunto. Para que sean mínimo y máximo tienen que estar, y al supremo y al ínfimo le da lo mismo si están o no. ¿Ya? Tienen igual ese nombre. ¿Sí? El mínimo es uno de ellos y el máximo es uno de ellos, y el ínfimo y el supremo no. ¿Ya? Hoy como que me había pegado un poco parece, pero ahí volví. Ya, entonces cuando uno quiere saber mínimo, ínfimo, supremo, máximo, una forma útil es tratar de escribir el conjunto como un intervalo, porque cuando está escrito como un intervalo, o sea, así, ahí es mucho más claro ver todo, que en el ínfimo, que en el mínimo, etc. Acá no lo preguntan, pero vamos a agregar, eh, porque este conjunto lo vamos a agregar como observación, porque el ejercicio terminaba ahí. Eh, este conjunto era el 1. Si lo queremos ver así, o sea, si este es como nuestro eje Y, está el 1, está el 3 medios, entonces aquí estaba abierto y aquí estaba cerrado, ¿cierto? Y son todos los que están aquí entre medio. Em, ya me acordé de lo que le iba a decir, se me había olvidado. Entonces, ya, bueno, sabemos que este es el mínimo, o sea, perdón, el máximo y el supremo, y sabemos que el 1 solo es ínfimo, no le alcanza para ser mínimo. Pero también otra cosa que podemos determinar es que todos estos son las cotas inferiores. ¿Ya? Entonces, las cotas inferiores igual se pueden escribir como conjunto. ¿Sí? El conjunto de cotas inferiores sería el conjunto de cotas inferiores. Acuérdense que cotas inferiores hay infinitas. ¿Ya? El conjunto de cotas inferiores son, o sea, me sirve cualquier número entre menos infinito y 1. Y el 1 también me sirve como cota inferior. De hecho, esta es el 1 también es el ínfimo, así que es una de las cotas, es una de las cotas inferiores. De hecho, aquí también se ve quién es el ínfimo, ¿sí? Porque acuérdense que la definición de ínfimo es que es la mayor cota inferior. Y ahí se ve claramente, porque las cotas inferiores son todas estas y el 1 es la más grande. ¿Ya? Y para el otro lado, o sea, para el lado derecho del 3 medios, incluyendo el 3 medios, para este lado están las cotas superiores. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un puntito azul a las inferiores y un puntito verde a las superiores. El conjunto de cotas superiores es desde el 3 medios hasta el infinito, y el 3 medios también es considerado una cota superior. ¿Ya? Así que ese sería el conjunto de cotas superiores, que es desde el 3 medios hacia la derecha, incluyendo el 3 medios, y aquí también se ve que este es el supremo, porque acuérdense que la definición de supremo es el más chico de las cotas superiores.
es como el más chico de los más grandes. Y el ínfimo es el más grande de los más chicos. ¿Ya? Ahí desmenuzamos el ejercicio así por completo, le sacamos todo el jugo posible. ¿Ya alguna pregunta antes de pasar al siguiente? Así es como se expresa el resultado final. O sea, bueno, si queremos así como responder solamente el ejercicio en particular, era hasta... Ay, espérame, se me perdió hasta acá. El ejercicio era hasta aquí, ¿no? ¿Ya? Porque en el ejercicio me pedían solo determine ínfimo, supremo, mínimo, máximo. Entonces aquí nosotros determinamos el ínfimo, supremo, mínimo, máximo. ¿Sí? Pero también es algo preguntable cuál es el conjunto de todas las cotas inferiores y cuál es el conjunto de todas las cotas superiores. Entonces lo hicimos como una observación extra, digamos, pero no es parte del ejercicio. ¿Ya? Solo que es bueno para poder ya como discriminar bien entre definición de ínfimo, de cota inferior, de mínimo, que son las tres definiciones distintas que hemos dado para las cosas que son menores o igual que el conjunto, ¿cierto? Pero tienen sutiles diferencias entre sí. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, Dígame. no sé si le preguntaron, pero esto entra en el control del juego. ¿Verdad? Yo les tenía que mandar el temario. No, el temario es hasta inecuaciones, no. Que el otro día le iba a mandar como el punto por punto, pero se me fue. Ah, y Pero como ahora, el ahora se lo mando. principio de inecuaciones, o Eh, hasta inecuaciones con valor absoluto y parámetro. Eso se los podría confirmar, no me acuerdo en este momento. Ya, Ahí muchas gracias. Ya. les voy a mandar un aviso y les confirmo si es que entrarían todos los tipos de inecuaciones, porque igual vimos varios. Gracias, Me, tin- profe. ya. Me tinca que no, pero ahí les confirmo, les confirmo. Antes de firmarles cualquier cosa, prefiero dejarlos ahí. Ya, entonces, ya, pues, lo mismo, nos piden determinar ínfimo, supremo, mínimo, máximo, pero ahora de este conjunto. Ya, este es un ejercicio un poco más teórico, como más analítico, ¿no? Y no es mucho cálculo que hacer, es poquito cálculo, eh, pero sí hay que tener bien clara la definición de los conceptos, ¿sí? Entonces dice que el conjunto B son todos los X en los reales, ¿ya? Así que los que pertenecen al conjunto son los X. Bueno, en este caso no hay otra letra en todo caso, pero igual es bueno tener claro que los elementos del conjunto son los que aparecen como al principio de la definición del conjunto, los X en R, ¿ya? Tal que el X pertenece, o sea, para que un X en los reales esté en este conjunto, tiene que ser tal que el X esté en el conjunto Q. Estas son los racionales, las fracciones enteras, digamos. Racionales. Pero no solo eso, sino que además tiene que cumplir que al cuadrado sea menor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, eh, digamos, si es que tenemos un X que pertenece al conjunto B, ¿ya? O sea, si yo agarro un elemento cualquiera de este conjunto, entonces siempre va a ocurrir esto. Siempre va a pasar que X pertenece a los racionales, o sea que se puede escribir como fracción, y al mismo tiempo va a ocurrir que X cuadrado es menor o igual que 2. ¿Ya? Si yo elijo a alguien cualquiera de este conjunto B, siempre va a cumplir estas dos cosas. Entonces, si desarrollamos un poco la segunda condición, eso es equivalente a, sacamos raíz, ¿cierto? Es equivalente a que bueno, hagamos esto primero. Nos va a quedar la raíz de x cuadrado menor o igual que la raíz de 2. Va. Menor o igual que la raíz de
2. ¿Ya? Y bueno, la raíz de x cuadrado, esto ya lo hemos hablado en otro momento, es el valor absoluto de x. ¿Sí? Porque podría ser más x o menos x. Y esto nos queda la raíz de 2. Entonces, si x está en el conjunto B, por un lado tenemos que x pertenece a Q, ¿cierto? Una fracción. Y por otro lado, sabemos que su valor absoluto es menor o igual que la raíz de 2. ¿Ya? Por un teorema que vimos la clase al principio de la clase pasada, o al final de la antepasada, que lo recordamos en la clase pasada al principio, si tenemos que el valor absoluto de un número x es menor que algún valor positivo, eso quiere decir que entonces este número x está entre raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Sí? ¿Profe? Dígame, le escucho. ¿Por qué cuando ponemos la raíz no se pone más menos raíz de 2? Es que es como lo mismo, la verdad. Poner, o sea, a partir de esto uno tiene dos formas de escribir lo mismo. Una es lo que yo puse acá, que el valor absoluto es menor o igual que el raíz de 2. Y otra es decir al tiro que el x es menor o igual a más menos raíz de 2. Ah, ya. ¿Sí? Ya, Lo perfecto. mismo. Son equivalentes. ¿Ya? Porque al final aquí igual llegamos a lo mismo, porque el x está entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Entonces, el x sabemos que está por aquí, en alguna parte. Por ahí anda el x. O por acá, o por acá. Tiene la libertad de moverse ahí entre medio. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que andamos buscando es el ínfimo, el supremo, el mínimo, el máximo. ¿Ya? Como un x de este conjunto, bueno, escribamos esto finalmente así, pues, la segunda condición, como para ordenarlo un poco, ya sabemos entonces que si el x está en B, entonces el x está en Q, y además el x es un número que está entre menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Ya? Esto implica que en el fondo, aquí dije una cosa y escribí otra, me faltó la raíz. Entonces, cualquier x del conjunto siempre va a ser mayor o igual, bueno, en verdad no mayor o igual, ahora que lo pienso, pero ya, dejémoslo hasta ahí. Va a ser mayor o igual a a menos raíz de 2 y va a ser menor o igual que el raíz de 2. Entonces, esto implica que el raíz de 2 y el menos raíz de 2 son el ínfimo y el supremo. ¿Ya? Entonces, porque en el fondo está el conjunto no sale de acá, po. El conjunto B no sale de ahí. Está ahí atrapado adentro. ¿Ya? Déjenme escoger un. El conjunto B está ahí atrapado. Nunca va a pasar antes del menos raíz de 2 ni a la derecha del raíz de 2. El tema es que tampoco son todos. No son todos los elementos que están entre menos raíz de 2 y más raíz de 2. Porque son los números racionales que están entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Entonces, entre comillas, un dibujo más preciso del conjunto sería como algo así. Tenemos el menos raíz de 2, el raíz de 2, y ya, aquí adentro está el B, pero no son todos, son como puntitos dentro de ese intervalo, serían como cosas así. Porque son los racionales que están entre raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Sí? Algo así sería el conjunto B. Pero esto es entre comillas igual, porque los números racionales, o sea, si yo tengo dos números reales, al medio siempre tengo infinitos números racionales. O sea, en el fondo, si yo selecciono el menos raíz de 2 y el raíz de 2, entre medio tengo infinitos racionales igual. Por eso digo que es entre comillas estos puntitos, porque en verdad son tantos puntos que se debería haber como pintado todo. Pero hay infinitos racionales e infinitos irracionales metidos en ese puro pedacito. Entonces, como hay infinitos puntitos negros, que serían los irracionales, y infinitos puntitos verdes, que serían los racionales. Pero como va a ser la diferencia, ¿sí? Que no es toda la línea, no es todos los números entre menos raíz de 2 y raíz de 2, sino que son algunos de esos entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Solo que esos algunos son infinitos también, pero igual no son todos. ¿Ya?
De hecho, una buena pregunta sería, ¿el menos raíz de 2 pertenece a este conjunto? ¿Qué creen ustedes? No, porque es irracional. Eso, tal cual. No pertenece al conjunto, como bien dice la compañera, no pertenece al conjunto porque es irracional. ¿Ya? Entonces, pero sí es el ínfimo. ¿Sí? El ínfimo de B es el menos raíz de 2 y el supremo de B es el raíz de 2. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna cota, porque ya, aquí hay que tener un poco de imaginación, porque está el raíz de 2, o ya pensé en el menos raíz de 2 mejor. Está el raíz de 2, y se supone que el conjunto B no empieza al tiro, sino que empieza como después. Entonces ya, supongamos que hacemos un recontra zoom en ese circulito que hice ahí. Si uno hace un recontra zoom, se vuelve a ver igual. Y si de nuevo seleccionamos una pelotita ahí y hacemos de nuevo un ultra zoom, se vuelve a ver igual. ¿Ya? Eso quiere decir que yo no puedo ubicar otra cota superior, o sea, perdón, no puedo ubicar otra cota inferior que esté más pegada al conjunto que el menos raíz de 2. ¿Ya? No puedo decir, no puedo tomar otro elemento que esté ahí que sea cota inferior. ¿Ya? Porque para acá se van a colar al tiro otros racionales. ¿Sí? Entonces, el menos raíz de 2 es la cota inferior que está más cercana al conjunto. No hay ninguna otra cota inferior que esté más cercana que raíz de 2. Ya, porque si hubiera otra, entonces pasaría esto al tiro. O sea, si es que está el menos raíz de 2 acá y hubiera otra cota inferior que es más grande que el raíz de 2, digámosle C, entonces en verdad aquí se van a colar infinitos elementos del conjunto, pues entonces ya no estaría haciendo, el C ya no estaría haciendo cota inferior, ¿ya? No puede haber una cota inferior más ajustada al conjunto que el raíz de 2, el menos raíz de 2. ¿Ya? Eso es porque entre dos números reales, siempre, por muy juntitos que tomen los números reales, siempre van a haber infinitos números racionales entre medio de dos números reales. ¿Ya? Es algo súper loco, pero que es real. Manuel, dígame. Pero no es su mínimo, ¿cierto? No es parte del conjunto, ¿cierto? Exacto, tal cual. A eso, de hecho, justamente digamos eso, que es el ínfimo porque es la mejor cota inferior, la más ajustada, pero no es el mínimo porque no pertenece. ¿Ya? Y no tiene mínimo ni máximo tampoco. ¿Ya? Es súper teórico este ejercicio porque es muy importante que tengan en cuenta ese hecho de que entre dos números reales, por muy cerquita que estén, siempre hay infinitos números racionales. ¿Ya? Entonces aquí no puede haber otra cota porque al tiro se cuelan elementos del conjunto a la izquierda de esa cota y entonces no es cota, ya, cota inferior. Ya. ¿Más dudas? Tendríamos listo ya entonces el A y el B. Les dejo ahí por si tienen alguna otra pregunta o si están copiando. Les espero un momento. Ya. El C es cortito, así que hagámoslo de una carrera. Sí,
4 ejemplos son como bien distintos entre sí, a pesar de que pregunten o sea, buscamos lo mismo para los 4, entre sí son, los análisis que hay que hacer son bien diferentes. Ya, este se podría parecer un poco más al B, o sea, al 1, perdón, no al B. Porque aquí otra vez los elementos son los I, ¿ya? Fíjense que conjuntos son todos los I en los reales, tales que el I es de esa forma, donde es de la forma x cuadrado más x más 1, donde los x se van tomando entre menos 2 y menos 1, ¿ya? Entonces cada uno también podría ir haciendo x e y, y a partir de tomar numeritos entre menos 2 y 1, bueno, aquí el menos 2 no se podría tomar en rigor, pero podemos tomar el menos 1 medio, el 0, el 1, bueno, el 1 no, hasta el 0,9 podría ser. Bueno, hasta el 0,9999. Ya, aquí van a ir dando distintos valores de y. Ya no importa cuáles. La cosa es que este conjunto se conforma por estos elementos. ¿Ya? Y de hecho, si uno va graficando estos numeritos, estos son pares ordenados de la forma x, y. X1 y 1. Este también yo lo puedo graficar como x2 y 2. Y este también yo lo puedo graficar como x3 y 3. ¿Cierto? Y de hecho, cuando uno grafica todos estos términos, eso es una parábola. ¿Cierto? Es una parábola en el eje XY. Entonces nos vamos a ayudar de eso, que es una parábola. Solo que, y esto hay que tener bien harto ojo, cuando uno grafica, uno pone los X acá y los Y acá. Entonces mi conjunto no van a ser elementos del eje X, los que pertenecen al conjunto, sino que van a ser elementos del eje Y, los que van a pertenecer a este conjunto. ¿Ya? ¿Y quiénes? Bueno, para eso necesitamos recordar un poquito, o sea, cómo graficar esto. La mejor forma de graficar una cuadrática yo creo que es con el vértice. Veamos el vértice de la cuadrática. Bueno, y los X van entre menos 2 y 1. Entonces, si aquí está el menos 2, el 1 estaría por ahí. Entonces, en el fondo, todo esto no existe. Toda esa parte no existe en cuanto al conjunto C. ¿Ya? No me va a ayudar el resto. Solo me va a ayudar los X que están entre menos 2 y 1. Veamos la parábola, o sea, el vértice. El vértice en el eje X. ¿Sí? El eje X del vértice es menos b partido 2a. ¿Sí? Donde el b es menos 1 y el a es 1, entonces 2a es 2. O sea, el vértice está en menos 0,5. Es decir, el vértice de esta parábola estaría aquí. Menos 1 medio. Aquí en algún lugar de este punto, de este segmento, está metido el vértice. Para saber a qué altura está el vértice, hay que tomar el menos 1 medio y evaluarlo en la función. ¿Sí? El eje o la coordenada ahí del vértice, esta es no es eje, es coordenada, en verdad. Coordenada X. Ya, la coordenada, aquí está el eje X, o sea, la coordenada X del vértice y la coordenada Y del vértice. Hay que tomar la coordenada X y meterlo aquí. Evaluar el X en el X cuadrado más X más 1. Entonces nos daría que Y es X cuadrado, es decir, menos 1 medio al cuadrado, más X, es decir, menos 1 medio, más 1. Esta es la coordenada Y del vértice. Que esto es 1/4 menos 1 medio más 1. ¿Ya? Esto lo pueden meter a la calculadora porque son decimales, pero este es 0,25 menos 0,5. Eso es menos 0,5, o sea, menos 0,25, menos 0,25 más 1 es 0,75. Ya, entonces, supongamos que aquí está el 1. No, muy abajo lo hice. Bueno, es que aquí no sé si la proporción me va a alcanzar así a full.
Porque aquí, suponiendo que ahí está el 1, el 0,75 sería por acá. Entonces, aquí está el vértice. ¿Sí? Ahí está el vértice. Por lo tanto, el vértice es... Porque el vértice es un punto de 2 coordenadas. La coordenada X era menos 0,5 y la coordenada Y es 0,75. ¿Ya? Este es el vértice. Ese punto azul de ahí. ¿Ya? Y bueno, como la cuadrática abre hacia arriba, porque esto es un A, ¿cierto? O sea, el AE1, perdón. Como el AEU es positivo, entonces esta cuadrática abre hacia arriba. O sea, la cuadrática es como algo así. Algo así. ¿Ya? Y nosotros queremos saber cuáles son todas las coordenadas Y de todos estos puntos. Porque todos estos puntos tienen una coordenada X y una coordenada Y. Sin embargo, los que pertenecen al conjunto C son solo las coordenadas Y. ¿Ya? El conjunto C son las coordenadas Y de estos puntos. ¿Ya? Así que bueno, para poder saber quiénes son todas las coordenadas Y de este conjunto, eso lo vamos a hacer la próxima clase, que es el día lunes de la próxima semana, ya porque ahora estamos en la hora y es día viernes, así que no les quiero quitar tiempo de su tiempo libre, ¿ya? Así que este ejercicio continuará. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el día lunes para continuar con este ejercicio y ahí yo les voy a mandar, les mando el temario del control también. Ya, eso, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Luego, profe. Profe. Que estén bien, adiós.